vamos a ver algo totalmente distinto. Y luego un tercer ejemplo. Nos aparece en un texto literario, bueno, un texto literario de contenido histórico-artístico. Siempre estamos trabajando sobre textos en los que el tema principal tiene que ver con el arte, con la historia del arte, con las bellas artes, con las artes plásticas, etc. Bueno, resulta que hemos tenido que traducir un texto donde nos aparecen un sinfín de nombres propios, antropónimos, topónimos, etc. Y yo problema, ¿no? Y referentes culturales. Bueno, supongamos que tuviésemos este texto en concreto. Es la autobiografía de un pintor. Entonces este pintor lo que cuenta es su vida y especialmente habla de su entorno y de aquellas personas que a lo largo de su vida ha conocido, personas importantes, pero también habla, que para él es fundamental porque trabajaba la pintura de género, es decir, escenas populares, hablar de los modelos, a quién tomaba él como modelo, a quién contrataba para que posase y poder pintar. He puesto una página traducida ya al español. Está hablando de una estancia en París, ¿no? Él fue a París, pues a estar un año entero, a aprender más pintura, a conocer a pintores de su época. Es un pintor de finales del siglo XIX. Fíjense que en esta página, en una sola página, yo he ido destacando en negrita aquellos nombres propios que este pintor menciona. Por ejemplo, está hablando del barrio, ¿no?, de Montmartre, está hablando del nombre de una calle, el Boulevard de Clichy, pero ahora empieza a nombrar a todos aquellos personajes, bueno, nombres de calles, aparecen más, la Avenida Villiers, la calle Houdon, etc. Pero empieza a mencionar a todos aquellos personajes que él conoce durante su estancia en París. Pues fíjense, empieza uno a leer el pintor Jettel, ¿no?, aunque uno tiene tendencia a decir Jettel, pero era austriaco, Jettel, Munkansi, Leandre Toulouse-Lautrec, el finlandés Dubac, un poeta, Burion, a otros pintores austriacos, Rousseau, Enteaga, empieza a nombrar. Hemos visto un texto que habla sobre una cofradía, hemos visto esta última obra, que es la autobiografía de un artista, y donde habla también de técnicas pictóricas, donde habla de las bellas artes, habla de pintura, etcétera, ¿no? En fin, que así como hemos visto en esas clasificaciones, y ahora veremos algo más, ¿no? Decimos, bueno, es que de contenido histórico-artístico hay textos que yo podría incluir dentro de lo que se conoce como traducción técnica. Por ejemplo, eso primero que hemos visto, claro, traducción técnica, hay una densidad terminológica de un campo muy específico, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también hay textos de contenido histórico-artístico que yo puedo incluir dentro de lo que se conoce como el bloque de traducción literaria, obviamente, biografías de artistas, autobiografías, etcétera. Pero también tengo textos de contenido histórico-artístico, como es de teoría estética, que son ensayos. Que los ensayos, en algunos casos, los incluyen los teóricos en la traducción científica, y en otros casos como apartado de traducción literaria también. Luego vemos que hay una variedad grande de textos de contenido histórico-artístico que pueden estar incluidos en distintas gavetas, en distintos cajones. ¿Y por qué no los menciona ningún teórico de la traducción?
porque no les gusta el arte, porque no se han parado a pensar en las dificultades que pueda tener, porque se han preocupado mucho los teóricos que trabajan sobre la traducción técnica de los manuales y libros de instrucciones de las lavadoras, de las cafeteras y de las computadoras, porque los que se dedican a investigar la traducción literaria acuden a los grandes literatos. Y resulta que tenemos ahí un campo de trabajo en el que se traduce muchísimo, pero que no está contemplado por los teóricos de la traducción. Mire, es un campo de trabajo. Piensen solamente en que los museos hoy día en realidad son empresas. Un museo tiene que ser rentable, porque el Estado, sí, es verdad que invierte dinero, ¿no?, y auspicia el que se ponga en marcha un museo, pero tiene que haber ingresos, porque si no, ni se puede ampliar, ni se puede mejorar, y la fuente principal de ingresos de un museo viene a través de la organización de exposiciones internacionales itinerantes. Y las exposiciones itinerantes, imagínense que ahora una exposición de aquí, del oro del Perú, va a Bruselas, o va a París, o va a Roma. Y toda esa información, todo ese catálogo, hay que traducirlo. Y en todos los museos del mundo están en comunicación, ¿no?, en colaboración, y tienen firmados convenios entre nosotros. Pues así, los museos también firman sus convenios y van trasladando las piezas y las exposiciones de unos lugares a otros, y los catálogos se traducen, obviamente. También, que eso lo veremos mañana, incluí unas fotocopias de unas descripciones de una exposición internacional, para que vean también cómo en esas ocasiones a veces se practica, en la mayoría de las ocasiones se practica la traducción libre, o se escribe de nuevas sobre una determinada pieza. Y mañana veremos algunos ejemplos comparando ya dos lenguas, ¿no? Lo que mañana vamos a hacer es siempre comparar los textos que veamos entre dos lenguas, para ver cuáles son las técnicas que se utilizan, cómo se abordan esos problemas, que analicemos algunas de las soluciones, ¿no?, según nuestro criterio, a las que llegan los traductores, etc. Y para que vean que no les miento, vamos a ver toda esta clasificación que hace Amparo Hurtado de la traducción. Vemos que hace una clasificación cuatripartita. Por un lado, los métodos de traducción, clases de traducción, tipos de traducción, modalidades de traducción. Si yo me voy a este cuadro de aquí, ¿no?, y empiezo a ver, me puedo olvidar de aquello, pero vamos a ver todo aquello que ella, todos esos tipos, traducción comunicativa, traducción literal, traducción libre, traducción filológica, por un lado, los métodos. Traducción natural, profesional, pedagógica, directa, inversa. Aquí, esto nos interesa. Traducción técnica, jurídica, económica, administrativa, religiosa, literaria, publicitaria, periodística, interpretación de conferencias, en tribunales, etc., ¿no? Y más abajo, modalidades de traducción. Bueno, esto lo he subrayado yo porque sí pienso que los textos de contenido histórico o artístico están a medio camino entre la traducción técnica y la traducción literaria. Luego tendremos que poner en marcha todos los recursos de los que dispongamos y todas nuestras destrezas y habilidades para trabajar en esos dos sentidos, tanto en traducción técnica como literaria. Y en las modalidades de traducción veo
que incluye, Amparo Hurtado, ya al final, incluye traducción icónico-gráfica. Icónico-gráfica. Es decir, de imagen, ¿no? Digo, anda, mira, Amparo Hurtado menciona algo que a lo mejor puede tener con la traducción, ¿no?, de los textos histórico-artísticos. Y oh, sorpresa, sorpresa, porque cuando habla de la traducción icónico-gráfica dice, nos referimos a la traducción de jeroglíficos, crucigramas y sopas de letras. Claro, ella se sigue. No, es que otro caso de traducción icónico-gráfica son los carteles publicitarios, donde suele producirse también una simbiosis entre la imagen y la leyenda escrita. Entonces resulta que, de verdad, Amparo Hurtado es una persona además muy así de hacer codos, ¿no?, muy estudiosa. Y de verdad que para publicar este libro se vio y reviró todo lo que se había escrito, absolutamente todo, ¿no? Por eso les decía que como libro de consulta es muy útil, porque es como un gran pozo sin fondo. Luego tendremos que ir a investigar y a profundizar un poco más, pero para localizar la primera información, quién dice qué cosa, de qué otra cosa, es muy útil. ¿Qué dice tal teórico sobre este aspecto? ¿Qué dice tal teórico sobre el otro aspecto? Entonces, así como libro de consulta es útil. Pero resulta que aquello que tiene que ver con la simbiosis entre texto e imagen, pues tratan algunas con los cómics, jeroglíficos, etcétera, pero nadie piensa que en el mundo histórico-artístico también se traduce. Si no lo trata, nadie. Y bueno, vamos a ver, dentro de esas clasificaciones, ¿no?, que nos pueden resultar útiles, etcétera, compañeros de Amparo Hurtado en la Universidad de Castellón, ¿no?, como Joan Verdegal o Marco Bonillo, Josep Marco, etcétera, pero sobre todo Josep Marco, trabajan sobre la traducción literaria y entonces hacen una clasificación, ¿no? Y en esa clasificación empieza uno a leer, dice, cómics e historietas, novela de kiosco, subliteratura, del oeste, rosa, policíaca, leyenda y fábula, cuento o narración, novela corta, novela de aventuras, picaresca, novela epistolar, ciencia ficción, novela negra, policíaca, de intriga, biográfica, autobiográfica, histórica, novela de formación, ¿no?, Bildungsroman, siempre se utiliza el término en alemán, géneros menores, ¿no?, dentro del teatro, entremés, farsa, sainete, vodevil, comedia, tragedia griega, humanista, isabelina, francesa clásica, drama, melodrama, tragicomedia, ensayo, histórico, filosófico, literario, de divulgación científica, biográfico, político. Empieza uno a ver que de verdad es extenso. Pero bueno, el arte para los románticos como yo. Los traductólogos nada, que son muy sesudos. Digo, bueno, vamos a ver aquellos que trabajan sobre la traducción técnica o sobre los textos especializados, como Gamero, Silvia Gamero. Silvia Gamero, para el que trabaja la traducción técnica, tiene un libro que es muy útil, aunque está basado en el par alemán-español, pero tiene unas clasificaciones hechas que le pueden uno orientar en muchos aspectos. Y dices, bueno, mira, esto se puede acercar a lo que a mí me interesa. Porque al tratar de los textos especializados, pero ella cuando habla de textos especializados está siempre pensando en la traducción técnica, siempre. Dice, bueno, las características que tienen es que es importante conocer el campo temático, ¿no?, de qué trata, cuál es ese ámbito de conocimiento. Es importante
conocer, porque es una característica fundamental, eso que hemos visto en el primer texto, que hay una terminología específica que tenemos que conocer, ¿no? Y también deberíamos de saber dentro de esos textos pues qué géneros y subgéneros hay y cuáles son las convenciones de género. Y después, ¿qué necesita el traductor? ¿Cuáles son las competencias que necesitaría el traductor para abordar ese tipo de textos especializados? Pues tener conocimientos temáticos, conocimientos de terminología y conocimiento de los géneros. Y, otra vez, capacidad para documentarse, benditos a Google, ¿no? Bueno, como nos recomiendan una capacidad grande para documentarnos, ¿no? Pues yo he incluido, también aquel que tenga interés, he incluido una relación bibliográfica de 6 páginas sobre obras de teoría de la traducción, de traducción especializada, ¿no? He hecho una selección. Hay un poco de todo, pero son libros que pueden resultar útiles en función de aquello a lo que nos estemos enfrentando. Entonces, pues lo mismo, si alguno tiene interés o trabaja sobre la traducción publicitaria o trabaja sobre la traducción técnica, etcétera, ¿no? O le interesa leer más sobre teoría de la traducción, pues tienen aquí una bibliografía que a lo mejor les puede resultar útil. Y luego son muy divertidos, porque claro, si uno se dedica solo a leer teoría de la traducción, también hay que leer libros de aquellas personas que reflexionan sobre la traducción, pero que son divertidos, como Julio César Santoyo, que es un profesor de la Universidad de León. Entonces, uno de los libros de Julio César Santoyo se llama El delito de traducir. Y la verdad es que tiene mucha gracia cómo escribe, pero lo interesante es escucharle a él, porque tiene muchos recursos lingüísticos y juega mucho con las palabras. Es muy divertido, muy entretenido, tanto escucharle como leer. Pero ya ven que hay un poco de todo, traducción literaria, etc. Bueno, y también he incluido aquí pues sobre actas de congresos de traducción y enlaces a revistas de traducción. Algunas publican directamente en la red y otras pues se pueden pedir los artículos. Bueno. Pero vamos a ver qué otras cosas les he incluido. Decía ayer que aunque uno trabaje, por ejemplo, supongamos que yo trabajo con el par de lenguas inglés-español, o trabajo con 2 lenguas extranjeras, francés-inglés, ¿no? Y tengo que enfrentarme a textos de contenido histórico-artístico. Yo les decía ayer que se trabaja mucho en Italia, sobre todo en diccionarios. Y el aprender un poco de italiano para ser usuario, aunque sea como usuario pasivo, a la hora de consultar, teniendo en cuenta que no hay diccionarios bilingües, nos puede resultar útil. Y la editorial Electa Mondadori está especializada en libros de arte. Entonces, por ejemplo, fíjense que tiene una serie de volúmenes